El panorama político español vivió un vuelco inesperado cuando los resultados electorales confirmaron que Vox se había convertido en el partido más votado en Andalucía y la Comunidad Valenciana. El dato resonó como un trueno en la escena nacional, porque hasta hacía muy poco los sondeos lo situaban en ascenso, pero no al nivel de superar a partidos con tradición de gobierno como el Partido Popular o el Partido Socialista. El hecho de que un partido relativamente joven en comparación con sus rivales históricos consiguiera situarse como primera fuerza en dos de las comunidades más pobladas y estratégicas de España se convirtió en el punto de partida de un intenso debate político, social y mediático. La noche electoral estuvo cargada de tensión. En Andalucía, tierra de mayorías absolutas históricas del PSOE durante décadas y donde el PP había conseguido gobernar en los últimos años tras consolidar un cambio cultural y electoral, pocos hubieran anticipado que Vox acabaría encabezando el escrutinio. Conforme las mesas electorales iban cerrando y los datos oficiales se iban actualizando, la sorpresa fue mayúscula. Vox se despegaba poco a poco, sumando voto tras voto en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada, donde la participación fue más elevada de lo habitual. Los analistas coincidían en un mismo punto: el trasvase de voto había sido transversal. Parte del electorado tradicionalmente socialista, desencantado con la política nacional y regional, se había inclinado por un voto de protesta que veía en Vox una fuerza clara, contundente y sin medias tintas. A la vez, un sector del votante conservador que solía apostar por el PP se desplazó hacia Vox, buscando mayor firmeza en cuestiones de identidad nacional, inmigración, seguridad y modelo autonómico. En la Comunidad Valenciana ocurrió algo parecido, pero con matices propios de la región. Allí el PSOE y Compromís habían tenido durante años una fuerte implantación en los gobiernos autonómicos y municipales, mientras que el PP había sido dominante durante buena parte de los 90 y los 2000. Sin embargo, en esta ocasión, la campaña de Vox se había centrado en un discurso claro: defensa del campo valenciano, crítica al sistema de financiación autonómica y promesas de endurecer las políticas frente a la delincuencia. Los mensajes calaron especialmente en las provincias de Alicante y Castellón, donde las preocupaciones por la inmigración irregular y la presión sobre los servicios públicos se habían convertido en temas de conversación cotidiana. Valencia capital, que tradicionalmente tendía a dividirse entre bloques, sorprendió con un porcentaje inesperadamente alto para Vox, que consiguió incluso superar a los populares en barrios donde hasta hacía poco su presencia era marginal. Los noticieros interrumpieron su programación habitual para informar del fenómeno. En los estudios, periodistas veteranos y tertulianos de todas las ideologías trataban de explicar el giro. Algunos lo atribuían al desgaste de los grandes partidos y a la falta de respuestas convincentes frente a la inflación, el desempleo juvenil y la sensación de inseguridad. Otros señalaban que Vox había conseguido conectar con un sentimiento de identidad, apelando a una forma de orgullo cultural y nacional que en muchos sectores había permanecido latente. Los analistas más jóvenes, acostumbrados a los cambios bruscos en la política europea, lo comparaban con el ascenso de partidos soberanistas o nacionalpopulistas en otros países. Pero la diferencia clave era que en España, a diferencia de Italia, Francia o Alemania, el fenómeno adquiría un peso determinante en dos regiones de enorme relevancia demográfica y política. La reacción de los líderes políticos no se hizo esperar. Desde la sede nacional del PP, el desconcierto era evidente. Su estrategia se había basado en presentarse como alternativa sólida y moderada, capaz de reunir tanto a votantes de centro como de derecha. Sin embargo, la contundencia de Vox en determinados mensajes había dejado en evidencia que parte del electorado quería algo más directo. El PSOE, por su parte, recibió la noticia con un aire de incredulidad. Andalucía había sido su bastión histórico durante más de 30 años, y aunque ya había perdido la Junta en elecciones pasadas, que Vox se convirtiera en primera fuerza era un símbolo de que los tiempos habían cambiado radicalmente. En Valencia, donde el socialismo había mantenido una base urbana y cultural importante, la debacle se interpretaba como una señal de desconexión con las preocupaciones inmediatas de la gente. Mientras tanto, en las sedes regionales de Vox, el ambiente era de euforia.
Santiago Abascal apareció rodeado de banderas, con el rostro visiblemente emocionado, agradeciendo a los votantes la confianza depositada. Su discurso fue breve, pero cargado de contundencia. Prometió que Vox no iba a traicionar el mandato recibido, que gobernaría con firmeza y que Andalucía y Valencia serían ejemplo de un modelo nuevo de gestión y defensa de los intereses de los españoles. La multitud vitoreaba y agitaba banderas nacionales, en una escena que recordaba a los grandes mítines de campaña, pero amplificada por la certeza de una victoria inesperada. Lo interesante fue que, más allá del resultado numérico, el ascenso de Vox generó un cambio inmediato en la narrativa pública. En Andalucía, asociaciones de empresarios comenzaron a mostrar cautela, preguntándose qué políticas económicas aplicarían en relación con los fondos europeos, las ayudas agrícolas y la relación con Bruselas. En Valencia, los sindicatos de agricultores celebraron la posibilidad de que por fin se prestara atención al problema del agua y la competencia desleal de productos de terceros países. Los ayuntamientos medianos y pequeños, donde la despoblación y la falta de oportunidades habían sido temas recurrentes, expresaban una mezcla de esperanza y preocupación. La esperanza de que un gobierno distinto pusiera fin a años de promesas incumplidas, y la preocupación de que un cambio demasiado brusco generara conflictos con otras comunidades o con la administración central. El día siguiente a las elecciones, los titulares de los periódicos no hablaban de otra cosa. Vox arrasa en Andalucía y Valencia, un cambio histórico en el mapa político español, el PP y el PSOE en estado de shock. Las portadas internacionales también reflejaron el acontecimiento, pues España pasaba a formar parte del grupo de países europeos donde un partido de corte nacionalista y conservador se convertía en fuerza mayoritaria. En Francia y Alemania, los medios lo vinculaban con un movimiento continental, mientras que en Italia algunos lo celebraban como confirmación de que Europa estaba girando hacia una derecha más firme. Las calles no tardaron en reaccionar. En Sevilla, Granada, Valencia y Alicante se organizaron manifestaciones tanto de apoyo como de protesta. Jóvenes ondeando banderas y coreando consignas de unidad nacional se mezclaban con colectivos que alertaban del riesgo de retrocesos en derechos sociales y libertades. El ambiente era intenso, como ocurre en los momentos de ruptura política. Los bares y cafeterías eran escenario de discusiones encendidas, familias divididas entre quienes celebraban el resultado y quienes lo miraban con desconfianza. En pueblos pequeños, donde la política suele vivirse más de cerca, la conversación giraba en torno a lo mismo: cómo había sido posible que Vox pasara de ser un actor secundario a convertirse en la primera fuerza. Los expertos en sociología política intentaron aportar claves para entender el fenómeno. Señalaban que el voto a Vox no era homogéneo. En Andalucía, por ejemplo, había un componente rural importante, ligado al campo, la seguridad y la defensa de tradiciones. En Valencia, en cambio, el voto urbano había sido decisivo, especialmente en zonas afectadas por la inmigración y la competencia económica. También resaltaban que el perfil del votante se había ampliado. Ya no eran solo hombres de mediana edad preocupados por la unidad de España, sino también jóvenes que veían en Vox una alternativa disruptiva frente a un sistema político que consideraban agotado. Ese voto joven sorprendió especialmente a los sociólogos, que esperaban que las nuevas generaciones se inclinaran más por opciones progresistas o por la abstención. El impacto no se limitó al plano político. En el ámbito cultural y mediático, el resultado obligó a replantear la manera en que se abordaban ciertos debates. Televisiones y radios, acostumbradas a un esquema donde Vox aparecía como tercera fuerza con influencia relativa, tuvieron que adaptarse a tratarlo como partido de referencia. En los platós, la presencia de representantes de Vox se multiplicó, y las entrevistas pasaron de ser confrontativas a tener un tono más institucional, porque ya no eran solo un grupo de oposición, sino los ganadores de las elecciones en dos de las regiones más relevantes del país. Ese cambio en la narrativa mediática fue crucial, porque normalizó la idea de que Vox podía gobernar, y eso reforzó aún más la percepción de que algo había cambiado de manera irreversible. En el ámbito internacional, la reacción fue diversa.
Algunos gobiernos europeos mostraron preocupación por lo que consideraban un giro hacia el nacionalismo, mientras que otros lo interpretaron como parte de una tendencia más amplia en Occidente. En América Latina, especialmente en países con vínculos históricos y culturales con España, la noticia fue recibida con sorpresa y expectación. Analistas de México, Argentina y Chile dedicaron espacios a analizar qué significaba para la política española que un partido de este corte se convirtiera en primera fuerza en regiones tan simbólicas. En la práctica, el desafío para Vox comenzaba en ese mismo momento. Haber ganado era solo el primer paso. Gobernar y responder a las expectativas de millones de votantes era la verdadera prueba. En Andalucía, el reto pasaba por gestionar una comunidad con altos niveles de desempleo y gran dependencia de la agricultura y el turismo. En Valencia, los problemas del agua, la deuda autonómica y la gestión sanitaria eran los asuntos más urgentes. Vox había prometido soluciones rápidas y directas, pero ahora debía demostrar que era capaz de pasar del discurso a la gestión. Los adversarios políticos, aunque debilitados, confiaban en que la complejidad de gobernar acabaría desgastando al nuevo ganador. Los votantes, en cambio, esperaban resultados inmediatos, lo que aumentaba la presión sobre los recién llegados. Lo que estaba claro era que el mapa político español ya no era el mismo. La irrupción de Vox como primera fuerza en Andalucía y Valencia obligaba al PP y al PSOE a replantearse su estrategia. Para los populares, el dilema era si endurecer su discurso para recuperar a los votantes que se habían ido, o si mantener su perfil moderado y esperar que la gestión desgastara a Vox. Para los socialistas, la reflexión era aún más profunda. ¿Cómo reconectar con una base que los había abandonado en territorios donde parecían invencibles? Algunos dirigentes hablaban de volver a las raíces, otros de modernizar el mensaje. Lo cierto es que la derrota los dejaba en una posición incómoda, a medio camino entre la autocrítica y la resistencia. En la sociedad, el debate se intensificó. Para unos, el ascenso de Vox era una señal de madurez democrática. La posibilidad de que nuevas fuerzas alcanzaran el poder reflejaba que el sistema funcionaba. Para otros, era una alerta preocupante de que los consensos sociales podían romperse. En los círculos universitarios, los estudiantes debatían en seminarios y pasillos, organizando conferencias y charlas sobre el significado de este cambio. En los mercados y plazas, la gente mayor lo comentaba con cierta incredulidad, recordando cómo habían sido las elecciones en los años 80 y 90, cuando parecía impensable que otra fuerza distinta del PSOE o el PP dominara en regiones como Andalucía o Valencia. Pasaron las semanas y la política nacional seguía girando en torno a la misma pregunta. ¿Se trataba de un fenómeno puntual o del inicio de una nueva era? Vox, consciente de ello, redobló su presencia en actos públicos, reforzó su organización territorial y cuidó cada paso para transmitir imagen de solidez. No obstante, los primeros roces no tardaron en aparecer. En el Parlamento andaluz y en las Cortes valencianas, los debates se tornaron más duros, con acusaciones cruzadas y un clima de polarización creciente. La oposición se mostraba beligerante, pero al mismo tiempo trataba de evitar dar la impresión de que estaba bloqueando la voluntad popular. La tensión se trasladaba a los medios, donde cada gesto, cada decisión, se analizaba con lupa. Sin embargo, en la vida diaria, la gente seguía con sus problemas habituales: pagar las facturas, encontrar trabajo, lidiar con la burocracia, sacar adelante a sus familias. Y ahí radicaba la clave. Vox había ganado por conectar con esas preocupaciones inmediatas, por hablar de manera directa y sin rodeos, por presentarse como una voz distinta en un panorama desgastado. Si conseguía responder, su posición se consolidaría. Si fallaba, el desencanto podía ser aún mayor que el que habían provocado sus predecesores. Los días posteriores a la victoria electoral fueron un torbellino de emociones y estrategias. En Andalucía, los hoteles de Sevilla se llenaron de periodistas nacionales e internacionales que buscaban captar testimonios directos de la gente común. En las terrazas de Triana, en las tascas de Córdoba o en los bares de Cádiz,
las conversaciones giraban en torno al mismo tema. Había votantes orgullosos de haber contribuido a lo que consideraban un cambio histórico, pero también había quienes miraban con inquietud lo que se avecinaba. Una camarera en Málaga comentaba que estaba harta de que todo siguiera igual, que llevaba años escuchando promesas de unos y de otros, y que por primera vez había votado a Vox porque quería probar algo distinto. Un agricultor en Jaén, con las manos curtidas por el campo, contaba a la prensa que lo que le había convencido era la defensa del agua y el rechazo a lo que él llamaba la competencia injusta de productos extranjeros. Y en Granada, un grupo de jóvenes estudiantes reconocía entre risas que habían votado a Vox para agitar el tablero, convencidos de que la política necesitaba una sacudida. En Valencia, el ambiente era parecido pero con un matiz urbano más acusado. En barrios como Benicalap o Patraix, muchos vecinos comentaban que habían votado a Vox porque sentían que nadie más hablaba con claridad sobre la seguridad y el coste de la vida. En Alicante, la cuestión de la inmigración y el turismo saturado era motivo recurrente de conversación. Y en Castellón, los agricultores hablaban con entusiasmo del resultado, convencidos de que, por fin, alguien escucharía sus demandas sobre el precio de la naranja y el problema de los acuerdos comerciales con países terceros. Sin embargo, también había voces críticas. Profesores universitarios y colectivos culturales alertaban de que un discurso tan duro podía fracturar la convivencia, y advertían que la victoria de Vox era, en parte, fruto del descontento general más que de un programa detallado de gobierno. En Madrid, los despachos políticos servían. El PSOE convocó de urgencia a su Ejecutiva Nacional para analizar los resultados. Pedro Sánchez, serio y medido, pidió calma y reflexión. Dijo que no se trataba del fin del socialismo en Andalucía ni en Valencia, pero sí de un toque de atención que no podían ignorar. Habló de reconectar con las bases, de volver a pisar la calle, de escuchar más a los ciudadanos y menos a los sondeos. Al mismo tiempo, reconoció que el reto era enorme, porque el desgaste de tantos años de promesas incumplidas había abierto la puerta a un fenómeno difícil de revertir. En el PP, la reunión fue aún más tensa. Alberto Núñez Feijóo, visiblemente afectado, escuchaba cómo algunos varones le reprochaban haber cedido demasiado espacio a Vox. Otros le pedían no caer en la tentación de copiar su discurso, argumentando que el PP debía seguir representando la moderación. El dilema era evidente. Si se acercaban demasiado a Vox, corrían el riesgo de parecer una copia. Si se mantenían alejados, podían seguir perdiendo votantes hacia su derecha. En las sedes regionales de Vox, mientras tanto, la euforia no se apagaba. Santiago Abascal viajó primero a Sevilla, donde fue recibido por una multitud que lo aclamaba como si fuera un héroe. Paseó por las calles del centro rodeado de simpatizantes y cámaras, saludando, sonriendo, repitiendo una y otra vez que el cambio empezaba ahí. Días después, se desplazó a Valencia, donde ofreció un mitin improvisado en la plaza del ayuntamiento. Allí, con un discurso breve pero vibrante, prometió que la voz de los olvidados iba a convertirse en acción de gobierno. Los aplausos resonaron durante minutos, y muchos asistentes aseguraban que nunca habían visto una movilización de ese calibre en la ciudad. Sin embargo, no todo eran celebraciones. Con el paso de las semanas, las exigencias de gobernar empezaron a hacerse sentir. Vox debía decidir con quién pactar para formar gobierno en Andalucía y Valencia, pues aunque había sido el partido más votado, no alcanzaba mayoría absoluta. El PP, debilitado pero consciente de que su supervivencia pasaba por estar dentro del poder, aceptó sentarse a negociar. Fueron reuniones duras, llenas de desconfianzas. Vox exigía carteras clave, como Interior, Educación y Agricultura, mientras que el PP trataba de salvar sus espacios de influencia. Al final, los acuerdos se alcanzaron, aunque con tensiones internas. Para Vox, era la oportunidad de demostrar que no solo podían protestar desde la oposición, sino también gobernar. Para el PP, era la única forma de evitar quedar completamente relegado. El día de la investidura en el Parlamento andaluz fue histórico.
Los diputados de Vox entraron en la Cámara entre aplausos de sus simpatizantes y el murmullo incrédulo de sus adversarios. Cuando el presidente de la Junta, de Vox, fue investido, la noticia recorrió el país entero. Lo mismo sucedió semanas después en Valencia, donde un dirigente carismático del partido fue investido presidente de la Generalitat. España, de repente, se encontraba con dos gobiernos regionales en manos de una fuerza política que apenas una década antes parecía marginal. El impacto era tal que incluso los libros de historia política ya comenzaban a hablar de un antes y un después. En la vida cotidiana, los cambios comenzaron a percibirse poco a poco. En Andalucía, el nuevo gobierno anunció medidas para reforzar la seguridad en zonas rurales, aumentar la vigilancia frente a robos en el campo y endurecer la política migratoria. En Valencia, se aprobó un plan de choque para apoyar a los agricultores, con restricciones a la compra de productos importados en dependencias públicas y la promesa de presionar a Bruselas para revisar acuerdos comerciales. Las medidas eran populares entre los votantes de Vox, pero provocaban críticas de empresarios, sindicatos y organizaciones sociales que advertían del riesgo de aislamiento. En los colegios y universidades, los debates se encendieron, estudiantes discutiendo sobre la historia, la identidad y la política, profesores tratando de mantener la calma en un ambiente cargado de ideología. Lo que más sorprendió fue el giro cultural. Vox impulsó festivales y celebraciones de carácter tradicional, recuperando símbolos y fiestas populares que habían quedado en un segundo plano. En Andalucía, las ferias y romerías recibieron más apoyo institucional que nunca. En Valencia, las fallas se convirtieron en escaparate de orgullo regional y nacional al mismo tiempo. Para muchos, aquello era un soplo de aire fresco, para otros, un intento de instrumentalizar la cultura con fines políticos. La tensión se palpaba, pero lo cierto es que la población seguía participando masivamente, como si hubiera un deseo colectivo de reafirmar raíces y costumbres. En Madrid, el gobierno central observaba con cautela. El PSOE, aún en el poder nacional, tenía que lidiar con dos comunidades gobernadas por Vox, lo que generaba choques constantes. Las negociaciones sobre financiación autonómica se volvían durísimas, y en el Congreso los debates se transformaban en auténticos combates dialécticos. Los medios de comunicación seguían cada palabra, cada gesto, cada cruce de acusaciones. La polarización crecía, pero también la atención ciudadana hacia la política, como si el nuevo escenario hubiera despertado de golpe un interés que antes parecía apagado. En Europa, las reacciones eran cada vez más variadas. Algunos gobiernos mostraban su preocupación, otros buscaban acercamientos. En Bruselas, las reuniones sobre agricultura, migración y seguridad se volvieron más tensas, con los representantes de Andalucía y Valencia defendiendo con uñas y dientes posturas que hasta entonces habían sido minoritarias. Lo que antes era un debate técnico se convertía en confrontación política de alto voltaje. Y, poco a poco, la idea de que España estaba cambiando comenzó a consolidarse en la opinión pública europea. La vida cotidiana, mientras tanto, continuaba con sus ritmos. En un pueblo de Huelva, un grupo de pescadores celebraba que por fin alguien hablara de su sector. En Valencia capital, una familia comentaba durante la comida que notaban más presencia policial en el barrio. En Córdoba, una profesora reconocía que había votado por primera vez a Vox porque sentía que los demás partidos ya no le ofrecían nada. Y en Castellón, un grupo de jóvenes agricultores brindaba por el resultado electoral convencidos de que su esfuerzo por mantener el campo ya no caería en saco roto. Pero también había voces contrarias. En una peña universitaria de Sevilla, estudiantes progresistas organizaban debates críticos y protestas. En barrios obreros de Valencia, colectivos vecinales se movilizaban para defender la diversidad y advertir de los riesgos de un discurso excluyente. El mapa político estaba cambiado para siempre. Vox había demostrado que podía ganar, que podía gobernar y que podía marcar la agenda. El futuro aún era incierto,
Pero lo que nadie podía negar era que Andalucía y Valencia ya no eran las mismas, y que España entera se encontraba en una encrucijada histórica que definiría el rumbo de las próximas décadas.